Bienvenidos a Audiobooks Podcast. ¿Listos para una nueva inmersión literaria? Hoy nos adentramos en Rebelión en la Granja de George Orwell. Una obra que, a pesar de ser de 1945, sigue tan vigente, ¿no te parece? Totalmente. Es increíble cómo esta fábula sobre animales que se rebelan contra su granjero nos habla de la naturaleza humana y del poder. Exacto. Y aunque es una alegoría de la Revolución Rusa y el ascenso de Stalin, va mucho más allá, ¿verdad? Absolutamente. Orwell nos presenta una crítica a cualquier sistema donde el poder se corrompe. Y usa algo aparentemente simple. ¿Los animales? Sí, pero sobre todo los 7 mandamientos del animalismo. Al principio parece la receta para una utopía, ¿te acuerdas? Todos los animales son iguales. Claro, o ningún animal explotará a otro. Pero ¿qué pasa? Los cerdos, poco a poco, van distorsionando esos ideales para su propio beneficio. Justamente. Es como si Orwell nos dijera, cuidado con las promesas utópicas, porque el poder puede corromper incluso las mejores intenciones. Y lo vemos claramente en cómo los cerdos manipulan el lenguaje. Ese lema. 4 patas bueno, 2 patas malo, ¿verdad? Simplifican todo a un nivel absurdo. Es brillante, porque refleja cómo la propaganda reduce temas complejos a eslóganes fáciles de digerir, eliminando el pensamiento crítico, ¿no te parece? Totalmente. ¿Y qué me dices de Scudder? Ese cerdo con su labia, capaz de convencer a los demás de cualquier cosa. Ahí tienes la representación del control de la información. Nos recuerda la importancia de ser críticos con lo que leemos y escuchamos. De no dejarnos llevar por la primera versión que nos presentan. Exactamente. Comparar fuentes, investigar, no ser como las ovejas de la granja que repiten lo que oyen sin cuestionarlo. Y hablando de personajes memorables, ¿cómo olvidar a Boxer? Ese caballo que trabaja sin descanso, creyendo ciegamente en la revolución. Boxer es el ejemplo de la lealtad ciega. Nos muestra cómo la manipulación puede aprovecharse de la nobleza y el sacrificio. Una figura trágica, sin duda. ¿Y su final? Un recordatorio de que debemos ser críticos, incluso con aquellos que parecen tener buenas intenciones. La historia está llena de líderes que han utilizado la manipulación para sus propios fines. Y todo esto, recordemos, viene de la experiencia personal de Orwell. Su lucha en la Guerra Civil Española, su desencanto con el comunismo soviético, todo eso lo llevó a escribir Rebelión en la Granja. Quería advertirnos sobre los peligros del totalitarismo, desenmascarar las promesas utópicas que terminan en opresión. Una lección que desafortunadamente sigue siendo relevante hoy en día. ¿Cuántas veces vemos líderes que prometen un futuro mejor y terminan traicionando la confianza de su pueblo? Demasiadas. Por eso, Rebelión en la Granja nos invita a estar alerta, a no bajar la guardia, a no creer ciegamente en las narrativas de poder. Es una lección que trasciende épocas y fronteras, ¿no crees? Totalmente. Es como si Orwell hubiera creado un espejo distorsionado, claro. Un espejo. Sí, donde podemos ver reflejados los peligros del poder en cualquier sociedad. Y fíjate, todo comienza con una idea que parece noble, la construcción del molino de viento. Ahí está la ironía. El molino, que debía ser símbolo de progreso para los animales, termina siendo una herramienta de control para los cerdos. Es brutal. Mientras los animales trabajan hasta el agotamiento, los cerdos disfrutan de los privilegios que antes criticaban. ¿Te das cuenta? Claro, es la imagen de cómo una revolución puede acabar reproduciendo las mismas estructuras de poder que pretendía destruir. Y lo mismo pasa con la canción Bestias de Inglaterra, ¿no? Al principio era un himno de libertad, pero cuando Napoleón se siente amenazado. La prohíbe, por supuesto. El poder siempre busca controlar la narrativa. Lo que hoy es un símbolo, mañana puede ser una amenaza. ¿Y qué decir de esa escena final, donde los animales ya no distinguen a los cerdos de los humanos? Escalofriante. Es la imagen de la opresión cíclica. Si no estamos atentos, podemos terminar siendo cómplices de nuestra propia esclavitud. Es un final desolador, sí, pero también una llamada de atención. Orwell nos está diciendo, no se duerman, la lucha por la libertad es constante. Y aunque la novela se inspira en la Rusia estalinista, creo que va mucho más allá. ¿No crees? Sin duda. Rebelión en la Granja es una alegoría universal. Los cerdos no representan solo a los bolcheviques, sino a cualquier grupo o individuo que busca el poder por encima de todo. Es una crítica al autoritarismo en todas sus formas. Y podemos verla reflejada en dictaduras, empresas corruptas, incluso en relaciones personales. Exacto. Orwell nos da las herramientas para identificar esos patrones de abuso de poder. Y para eso es fundamental comprender cómo se utiliza el lenguaje para construir la realidad. Totalmente. Los cerdos manipulan las palabras, sus conceptos, hasta la historia misma. Y en la era de las redes sociales, donde la información nos bombardea constantemente. Es más importante que nunca tener un pensamiento crítico. Cuestionar las fuentes, contrastar versiones, no ser como esas ovejas que repiten sin pensar. Debemos ser como Benjamin, ¿no? Ese burro escéptico que observa todo con atención. Aunque parezca cínico, Benjamin nos recuerda que la sabiduría está en el análisis, en la búsqueda constante de la verdad. Y fíjate,
A pesar de que la novela se centra en la lucha por el poder, Orwell también nos muestra las diferentes formas de resistencia, no solo la rebelión abierta. También está la crítica silenciosa, la preservación de la memoria, la solidaridad entre los oprimidos. Personajes como Clover, por ejemplo. Esa yegua que, aunque no tiene un rol protagónico, mantiene su compasión y su sentido de justicia. Clover representa la empatía, ese valor fundamental para resistir la opresión, y aunque las figuras femeninas no ocupan el centro del relato. Su presencia nos dice mucho sobre la sociedad que Orwell critica. Molly, por ejemplo, esa yegua que prefiere la comodidad a la libertad. Nos recuerda que la lucha por un mundo mejor exige sacrificio. Y Clover, a pesar de su fuerza y lealtad, Sigue siendo relegada a un segundo plano por los cerdos. Una crítica sutil al patriarcado. claro, Orwell nos muestra que la verdadera igualdad solo se alcanza cuando se rompen todas las formas de opresión. Es cierto. Y aunque no lo parezca, hay mucho que decir sobre la figura de Napoleón. Napoleón. Siempre se le compara con Stalin, ¿no? Sí, pero creo que Napoleón es algo más que un dictador soviético. ¿A qué te refieres? Es que representa la ambición desmedida, la manipulación, ese lado oscuro que surge cuando alguien acumula demasiado poder. Y lo interesante es que no lo vemos de golpe, ¿verdad? No, para nada. Es como si el poder lo fuera transformando poco a poco. Exactamente. Al principio, Napoleón hasta parece tener buenas intenciones. Sí, algunos animales lo admiran por su eficiencia, ¿no? Claro, pero la sed de control lo va consumiendo. Y lo peor es que usa las mismas herramientas que antes parecían nobles. La retórica de la igualdad, la promesa de un futuro mejor. Exacto. Pero en sus manos, esas palabras pierden su significado, se convierten en pura manipulación. Una advertencia para todos nosotros, ¿no crees? Sin duda, no hay que dejarse seducir por las palabras bonitas, hay que mirar las acciones. Y recordar que el poder corrompe, incluso a aquellos que parecían tener las mejores intenciones. Totalmente. Y creo que para evitar que la historia se repita, Rebelión en la Granja nos da una clave fundamental. La educación. El pensamiento crítico. No ser como Boxer, que por mucha fuerza y lealtad que tenga. No puede ver la realidad, le faltan las herramientas para analizarla. Exacto. La educación nos da la capacidad de cuestionar, de no dejarnos manipular. De entender las complejidades del poder, los mecanismos de la opresión. Y también las estrategias para resistir, ¿no? Claro. La educación nos da el poder de construir un futuro mejor, un futuro donde la Granja Manor no sea más que una fábula. Una advertencia del pasado, una lección aprendida. Para crear una sociedad de verdad justa, igualitaria. Esa es la esperanza que Orwell nos deja. A pesar de lo duro que es el final de la novela, ¿verdad? Sí, pero nos recuerda que podemos aprender de los errores, que podemos construir un mundo donde todos seamos libres. Una idea poderosa, sin duda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en Rebelión en la Granja. Ha sido un placer. Esperamos que les haya dado mucho que pensar. ¿Qué? Sobre todo que les inspire a cuestionar, a no dar nada por sentado. A luchar por un mundo más justo, más libre. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Y déjenos en los comentarios qué libro les gustaría que analicemos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.